Bueno, muy buenas tardes tengan todos en este 21 de septiembre del 2022, transmitiendo un nuevo programa, un nuevo encuentro de Hablemos de Relaciones. Bueno, que ya en marzo, si Dios quiere, se cumplen 3 años de transmisión de este mensaje con algunas colaboraciones y bueno, he tratado de no interrumpirlo mucho justamente porque, bueno, la idea es que lo máximo que pueda aportar para mejorar nuestro mundo relacional. Y bueno, nada, pues voy a esperar que se conecten algunas personas y mientras tanto les recuerdo el tema de hoy, deseos del ego versus propósito de vida. Y por aquí está mi querida Caro, la primera que se conecta, mi querida Carolina, mamá.inclusión. Te saludo también, mi querida Carolina. Y bueno, imagino que se irán, digamos, incorporando algunos otros participantes. Si no, bueno, desde ahora pues les doy la cordial bienvenida a los que también vayan a ver esta transmisión en diferido. Hola, preciosa Andina, saludos, mi amor, un besote inmenso, gracias por ese saludo tan cariñoso. Bueno, por aquí esperando la primavera, yo más que nadie, que siento que nadie está esperando la primavera como yo. Realmente porque este frío, la verdad que no me ha sentado nada bien. Y bueno, todavía aquí, particularmente en Maipú, donde me encuentro, el clima ha estado en estos 3 días súper helado, más todavía que vivo en casa y las casas suelen ser un poco más heladas que los departamentos. Así que bueno, aquí estoy todavía con mi frito, esperando que llegue pronto esa primavera. Ya me verán en verano muriéndome de calor, pero nadando en mis aguas, que es el calor, pues. Bueno, yo después de saludarlos, obviamente quiero hacer la reflexión con la que estoy abriendo estos programas eh, todos los miércoles. Y en esta ocasión, pues quiero hablarles de lo que es tener la conciencia de que nos vamos a morir. Suena rudo, pero bueno, eso es lo más seguro que tenemos todos y sin embargo eh, vivimos como si nunca nos fuésemos a morir. Y en realidad a mí me encanta, me gusta mucho el estoicismo. Lo he estado leyendo, aunque es una forma de vida, en realidad es filosofía pura. Em, pero está incluso, dicen que está muy de moda, sobre todo en España, donde hay varios divulgadores del estoicismo. Hay cursos, hay un montón de cosas que afortunadamente están saliendo ahorita. Y el estoicismo tiene algo que se llama memento mori, ¿ok? Que lo que quiere decir es recuerda que vas a morir. Y yo abro con esta reflexión porque una de estas mañanas me desperté y bueno, después de tomarme un poquito, tomar un poquito de café, de hacer mi meditación, prendí el teléfono y lo primero que me salió fue el aviso de la muerte de una ex alumna de la Escuela para la Vida Consciente. Ella fue alumna de la escuela en las primeras ediciones de la Escuela para la Vida y ese grupo, pues de ese grupo salieron muchas personas que, bueno, que encontraron allí su propósito de vida, tema por supuesto que vamos a hablar hoy. Y bueno, se generaron ahí lazos muy fuertes porque cuando uno está en una formación eh, íntima y donde se tratan problemas o temas, no más que problemas, temas muy profundos, pues uno tiene la tendencia a generar unos vínculos muy fuertes con la gente. Ella es Lenis Martínez,
una venezolana que incluso estuvo acá en Chile. Y bueno, por cuestiones de que en ese momento yo estaba trabajando en una empresa, ella era la que estaba un poco más libre, no pudimos encontrarnos nunca, pero y les estoy hablando de que ella estuvo en las primeras ediciones de la escuela y eso fue hace como 20 años más o menos. Sin embargo, yo no he dejado de tener contacto con ninguna de las personas que estuvo en las primeras ediciones de la Escuela para la Vida Consciente. Ni siquiera he dejado de tener contacto con las que estuvieron recientemente, que era un poco por correo electrónico, no lo había hecho nunca por Zoom. Y bueno, Lenis encontró su pasión de vida en esa escuela y hasta la semana pasada que lamentablemente falleció, hasta el sábado, justamente el sábado 18, fallece ella en Argentina. Ella se vino de Venezuela a Chile, en Chile no le fue muy bien y se fue para Argentina en compañía de su hijita de 13 años apenas y no tenía más nadie, pues tenía amigas y todo el grupo de mujeres al que ella se dedicó siempre a trabajar y a apoyar. Lamentablemente, bueno, le vino un ACV, un accidente cerebrovascular, y la internaron. Aparentemente ella superó eso, no perdió nunca la conciencia, ni perdió la capacidad del habla, ni nada, pero se agravó. Y lo que más me sorprendió fue que visito su Instagram y ella misma en las historias, me imagino que ya deben haberse borrado, pero en una de las historias, ella echa todo el cuento del proceso, ¿no? Y cómo le sorprendió la vida estando en un país que no es el de ella, lejos de la familia y con su hija de 13 años. Y la hija tuvo que enfrentar todo eso en compañía de, me imagino que unos muy buenos vecinos que pudieron pues asistirla a ella en eso. La cuestión está en que todo eso obviamente a mí me impactó mucho, pero también lo traigo como reflexión porque hay que tener en cuenta ese momento mori, que es el recuerda que vas a morir, porque aunque es rudo decirlo, pues uno tiene que vivir todos los días porque no sabemos, eso es lo más seguro y lo que no sabemos cuándo va a pasar. Y entonces, de hecho hay varios autores que hablan de que tener conciencia de la muerte es vivir todos los días despertando, dando gracias porque tienes un día más de vida, pero el día anterior fue un día menos de vida y que bueno, que esos días hay que aprovecharlos al máximo porque la muerte es lo más seguro que tenemos, pero no sabemos cuándo nos va a venir, cuándo va a llegar. Entonces por eso hay que tener bien consciente ese memento mori. Bueno, traigo a Lenis para que las personas que, bueno, los que tengan a bien, pues enviarle mensajes de luz, de bendiciones a ella, a su familia y sobre todo a su pequeña hijita de 13 años, que en realidad le tocó muy rudo esto de ver morir a su mamá en un país en donde no tienen ningún familiar y enfrentar eso a los 13 años debe ser súper heavy. Y bueno, simplemente quise abrir con esa reflexión para que estemos conscientes de que vamos a morir y de que las personas que están alrededor nuestro también van a morir en algún momento. Eso para tratar de darle un poco más de sentido a nuestros días y vivirlos desde el amor. Vivir desde el amor, desde todo lo que podamos hacer, desde ese amor para los demás y para nosotros mismos. Bueno, dicha esta reflexión, le doy la bienvenida a mi querida otra Carolina, pero que está en Venezuela, a Carol82. Está Luisandro Carvajal también por aquí y Argelia Beatriz, que se acaba de incorporar.
Bueno, el otro punto es, por supuesto, invitarlos a que pidan información acerca de la Escuela Consciente para la Vida, que ahora la estoy ofreciendo en modalidad individual para que, bueno, para que tengamos esos encuentros mucho más íntimos y ustedes puedan pues tener toda esa plenitud de hablar y de explayarse y de hacer catarsis y todo esto. Cada uno de esos encuentros están perfectamente diseñados para que al final de la formación tengamos un propósito de vida un poco más claro y evaluemos si es el momento de ponerlo en práctica o no. De eso vamos a hablar mucho en el tema de hoy, que es de deseos del ego versus el propósito de vida. Y bueno, yo quiero comenzar con la reflexión de que nosotros siempre tenemos tenemos un deseo. Ese deseo es de que algo pase. Siempre estamos esperando de que algo pase, que pase algo bueno, que nos sucedan las cosas buenas, que hacemos de todo para lograr algo, ¿no? Y a veces no nos detenemos a evaluar de dónde, de qué parte nuestra viene ese deseo. Si ese deseo es un deseo egoico, es un deseo del ego, es que tenemos una expectativa con respecto a lo que suceda, o en realidad es un anhelo del alma, que son dos cosas muy distintas. Cuando nosotros tenemos esos deseos provenientes del ego, nos empeñamos en que las cosas sucedan como queremos que sucedan. Eso es tener una expectativa. Es muy diferente también a tener esperanzas. Cuando nosotros manejamos expectativas, queremos que las cosas sucedan tal y como nosotros las planificamos. Bueno, a veces pasan, a veces no. Pero cuando no suceden las cosas como nosotros esperamos, entonces allí hay una frustración, hay una rabia, hay una angustia, hay pero ¿por qué no me salieron las cosas como yo quería que me salieran? Y eso es muy frustrante, ¿no? En realidad. Y nos llenamos de ira, queremos controlar un montón de cosas, una serie de emociones que una nos lleva a la otra y nos podemos sentir incluso muy mal, la podemos pasar muy mal cuando estamos manejando expectativas. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo sencillo, si yo mañana quiero ir a la playa y tengo la expectativa de que haya sol, de que haya calor, de que no haya mucha gente, de que yo pueda descansar, etcétera, etcétera, y eso no sucede de esa forma. Por el contrario, llego a la playa y me consigo con que el tiempo está nublado, hay mucha gente, hay mucho ruido y no puedo descansar. Probablemente yo me sienta muy mal porque estoy manejando expectativas desde el día anterior con respecto a lo que yo quiero que suceda en esa playa. Es diferente cuando yo digo, yo tengo la esperanza de que mañana haga ya sol, de que no haya mucha gente, de que yo pueda descansar. Porque cuando manejamos la esperanza y no la expectativa, si no sucede, bueno, estamos igual bien. Porque lo que yo tenía era una esperanza, no era la expectativa de que las cosas sucedieran como yo quería que sucediera. Cuando manejamos esas expectativas, evidentemente estamos desde lo egoico. Desde lo egoico, desde el egoísmo. O sea, estamos pendientes de nosotros mismos y de cumplir esa expectativa y para nada estamos tomando en cuenta a los demás. Porque probablemente en esa playa, siguiendo con ese ejemplo, probablemente en esa playa haya gente que disfrute del tiempo nublado, haya gente que le guste la música, que le guste tal vez ver a los niños gritando y divirtiéndose, etcétera, etcétera, y para ellos no, eso no implique ninguna molestia, pero para nosotros que teníamos esa expectativa, sí. Entonces es un poco también como que, bueno, yo me voy a preocupar por mí y nada más, y yo no tomo en cuenta lo que está pasando con las demás personas. Entonces,
Como dije, hay que ver de dónde viene ese deseo, porque a veces lo que tenemos es una expectativa o incluso estamos haciendo proyecciones. Proyecciones de la película que nosotros nos hemos pasado en la mente. ¿Ok? De pronto, el no atrevernos a vivir los días como vengan. Bueno, a lo mejor yo estoy de acuerdo, yo también los hago, yo hago a veces un plancito de, ahora no estoy haciendo planes a largo plazo, sino que, bueno, mira, yo mañana tengo que hacer estas actividades. O puedo hacer, más que tengo, puedo hacer estas actividades. Bueno, esto, ordenarse un poco, sí, es válido. Pero ya cuando yo desde el día anterior tengo la expectativa de que yo voy a cumplir con todo eso, de que no va a ocurrir ningún contratiempo, de que nada me va a interrumpir absolutamente todo mi plan, pues obviamente que yo voy a estar primero muy tensa, segundo queriendo controlarlo absolutamente todo. Y es diferente cuando yo sí, bueno, tengo planificado esto, pero bueno, mira, si ocurre algo en el camino, pues no tengo problema en cambiar el plan que tenía para dedicarme a lo que llegó. Eso es, pues, vivir un poco sin querer controlar, como viene, conviene, como dice mi querido Moss, flojitos y cooperando, y lo mejor es lo que sucede. Lo mejor siempre es lo que sucede. Las personas que llegan a tu casa, que de pronto uno dice, coño, tantas cosas que yo tenía que hacer, y mira, esta persona viene a interrumpirme y viene de pronto a no dejarme hacer todo lo que tenía planificado. Pero si lo vemos desde un propósito un poco más alto y esa persona se sienta y empieza a contarte un problema, bueno, lo importante es escuchar a esa persona. A lo mejor a lo mejor esa persona te trae una respuesta con respecto a lo que te está pasando a ti misma, pero si uno está pendiente de lo que tiene que hacer, de lo que no hizo, de controlar incluso lo que tenía planificado, obviamente que no vamos a estar ni siquiera pendientes de las respuestas que nos pueden venir de esa persona. Y para adentrarnos en el tema del propósito de vida, miren, hay que saber leer la vida. Y la vida solo se puede leer cuando uno está atento a lo que está sucediendo alrededor, no cuando uno está pendiente de uno mismo. Uno tiene que aprender a leer la vida, las señales que te da la vida con respecto a todo, a lo que te conviene, a lo que no te conviene, a lo que te toca hacer o a lo que no es necesario que lo hagas en ese momento. Uno tiene que aprender a leer la vida. Pero como digo, ¿cómo lee uno algo y lo comprende si está lleno de mucho ruido interno? Es imposible que uno pueda leer las señales de la vida teniendo allí un montón de pensamientos con respecto a lo que tenías que hacer, con respecto a lo que no hiciste ayer, con respecto a lo que quieres hacer en el futuro, etcétera, etcétera. Es imposible que tú leas y mucho menos comprendas lo que te quiere decir la vida. Entonces, la vida ciertamente nos da muchísimas señales de por dónde ir. Eso por un lado. Cuando hay expectativas y no sucede lo que esperamos, nos frustramos y nos situamos en un espacio de mucho dolor emocional. Porque queremos que las cosas sucedan y a veces no es eso lo que tenemos que hacer, no es ese paso el que tenemos que dar, a veces no es con esa persona con la que tenemos que encontrarnos, pero nos empeñamos en gobernar nuestra vida y hacer nuestra voluntad. Y cuando nos empeñamos en eso y no estamos prestos a ver, bueno, ¿por qué a mí se me está trabando tanto esto? ¿Por qué yo no puedo lograr esto si lo he planificado tanto? ¿O por qué yo no logro encajar en este trabajo si yo estoy poniendo lo mejor de mí? Entonces ahí es donde viene el famoso soltar y confiar, que muy poco lo ponemos en práctica, sobre todo con esto de las señales de la vida.
como decía, la esperanza es diferente porque no es cuadriculada. O sea, cuando tú tienes esperanza no es eso lo que tiene que suceder. Simplemente, bueno, yo estoy esperando esto, pero no tengo problema si sucede otra cosa. Entonces la esperanza es como más liviana. Manejarnos en la esperanza es mucho más liviano que manejarnos con la expectativa, con esa película que nos pasamos con respecto al resultado de algo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso, lo que estás hablando de los deseos, con el tema de hoy, los deseos del ego y el propósito de vida? Bueno, porque los anhelos vienen desde el ego o vienen porque quiero darle un nuevo sentido a mi vida. Todo esto se corresponde con ese plano de los anhelos, de lo que yo anhelo en mi vida. Pero ¿desde dónde lo estoy anhelando? Si lo estoy anhelando desde el ego, lo voy a manejar desde esa expectativa. Si lo estoy manejando desde el querer encontrarle un sentido, un nuevo sentido a mi vida, un propósito un poco más alto de lo que estoy manejando en este momento, o darle ese sentido, la palabra es esa justamente, darle un nuevo sentido a la vida, es diferente porque cuando nos empeñamos en lograr una expectativa, mire, y esto yo lo he comprobado, pero experiencia propia y lo que he visto también en los demás, incluso en pacientes en consulta. Cuando lo estamos manejando desde el empeño de que las cosas me salgan como yo quiero, que es la expectativa, todo se traba. Hay problemas por todas partes, no te salen las cosas, los obstáculos están a la orden del día y uno sigue y sigue. Por eso digo que que nos sitúa en un momento, en un espacio emocional de mucha frustración y de mucho dolor. A veces hasta de mucha tristeza, según lo que nos esté sucediendo y lo que la vida nos quiera decir. A veces la vida no tiene otro remedio que el aprendizaje a través de lágrimas. Y nos envía esas situaciones en las que a veces nos victimizamos tanto que no caemos en cuenta en que la vida nos está tratando de decir que por ahí no es. Entonces no le queda otro remedio que enviar estas cosas que a veces son muy rudas, pero que, bueno, lamentablemente tenemos que pasar por allí porque es la única forma de que aprendamos. Aprendizaje a través de lágrimas. Yo creo que todos pasamos por allí, la verdad, y creo que como somos seres que vinimos a evolucionar y a trascender muchas cosas, cuando no lo hacemos por nuestra propia cuenta, la sabia vida, pues no le queda otro remedio que enviarnos estas anécdotas. Bueno, anécdotas las llamo yo, pero en realidad son experiencias de vida y que mucha gente, aun cuando puede ser muy doloroso el proceso, pues continúa igualito como si no hubiese pasado absolutamente nada, pensando de la misma forma, sintiendo de la misma forma y accionando de la misma forma. Entonces, esos anhelos o esos deseos vendrán de nuestras carencias o vendrán desde ese ser que quiere darle un nuevo sentido a la vida. No necesita llenar ningún vacío interno, sino por el contrario, se siente tan lleno que quiere dar a los demás todo lo que tiene dentro, bien sea amor, bien sea dones, bien sean talentos, bien sea compartir la experiencia, apoyar a otras personas en sus procesos de cambio, acompañarlos, brindar contención a las personas. Entonces esa pregunta es súper importante a la hora de uno tener un deseo. Se los voy a poner con un ejemplo básico. Yo quiero tener una pareja
Yo tengo la expectativa de que a cierta edad yo quisiera tener mi pareja, estabilizarme, formar familia, tener unos hijos. ¿Sí? Ok. Resulta que yo soy una persona, les voy a poner que, no sé, que no he ido nunca a una terapia, en realidad ese es un sueño que tengo allí, o más que un sueño, es una expectativa, porque se supone que eso es lo que yo tengo que hacer a cierta edad, y bueno, nada, pues yo me lo puse como una meta, pues. Yo quiero tener mi familia, quiero tener mi pareja, quiero tener mis hijos. Cuando eso está basado en el vacío interno, que traigo carencias, que no he trabajado, cuando viene de una debilidad mía, yo quiero tener mi pareja porque eso es lo que le va a dar sentido a mi vida. Yo quiero tener unos hijos porque ahí es donde yo voy a poder esparramarme y dar todo el amor del mundo. Yo que incluso yo he escuchado esto que es muy terrible, pero hay que decirlo, es que no, es que yo quiero tener un hijo para que le dé sentido a mi vida. Yo quiero tener un hijo para que se ocupe de mí cuando yo esté viejita. Yo quiero tener un hijo porque esa es la forma como a mí me enseñaron a que una mujer está realizada. Y créanme que esto no es exageración, eso yo lo he escuchado en consultas con amigas, amigas que dicen muy livianamente, yo me voy a meter a la producción independiente. Imagínense ustedes, a producir un hijo de manera independiente porque eso es lo que le va a dar sentido a mi vida. Ese deseo, primero que es muy egoico, y ahí estamos ya cayendo en el terreno de cómo diferenciar cuando un deseo viene del ego porque estás pensando solo en ti. Estás pensando solo en llenar ese vacío. Estás pensando en llenar esa carencia. Esto no es consciente, obviamente. Ahí está el tema del por qué hay que detenerse a preguntarse para qué, cuál es el propósito que yo tengo al tener una pareja o un hijo o una familia. Si eso viene de las carencias y viene del vacío, eso se me va a convertir en una pesadilla, se me va a convertir en un problema, se me va a convertir en una traba, voy a encontrar los 1001 obstáculos para eso, porque eso no está en tu camino de vida. Es diferente cuando uno quiere encontrar un nuevo sentido a la vida, ya no desde la carencia y desde el vacío, sino desde mi ser pleno. Porque allí, y aquí también se los puedo jurar, que la vida empieza a apoyarlo a uno, les llega todo, todo es fácil, todo es fluido, te llegan las herramientas, te llegan los recursos, te llegan las personas que te van a apoyar, te llega todo así sencillito. Y volviendo con el tema, con el ejemplo que les ponía de las parejas, bueno, hay gente que se empeña en tener pareja, desde la carencia, desde el vacío. Entonces se encuentran con personas que en el momento no, porque como estás viéndote a ti misma y tú quieres llenar ese vacío como de lugar, uno está ciego frente a muchas cosas. Uno no se da el permiso de estudiar a esa persona, de ver si esa persona realmente es una persona que me va a responder a mí a la hora de de lo que me pueda suceder en el camino. No, sino que yo lo que quiero es tener pareja y esa película que tengo en mi vida, pues yo solamente tengo la película, no estoy viendo más nada. Y muchas veces la vida nos envía unos tortazos, literalmente hablando, que entonces, por ejemplo, no sé, pues yo tengo una semana saliendo con esa persona, como ya yo quiero cumplir esa película, ya yo quiero que se concrete esa película, pues yo me voy con esa persona un día, me acuesto con esa persona, tengo sexo riquísimo con esa persona y bueno, la persona desaparece.
Eso le ha pasado a muchas, nos ha pasado a muchas. Pero, ¿qué es lo que duele más dentro de eso? Dentro de esa anécdota. La expectativa que yo estaba manejando, el para siempre, el que esa persona era la que iba a cumplir mi película. ¿Cómo es posible que tú te vayas? Si tú se supone que tú ibas a cumplir mi película, que después de esa noche de pasión nos iba a seguir todo bello, hermoso al día siguiente y que después tú me ibas a ofrecer matrimonio y nos íbamos a casar y íbamos a tener un hijito. Muchas veces eh, esas decisiones traen sus consecuencias. Y traer sus consecuencias es, por ejemplo, que quedes embarazada y que la persona se pierda. Entonces ahí viene el gran dilema. ¿Y ahora cómo hago yo? Embarazada con esta persona que casi ni conozco, que no sé nada de su historia, que no sé, que yo misma no sabía si esta persona me iba a responder. Y de paso, entonces me quedo con, no solamente con esa responsabilidad, sino con la frustración y con mi sueño roto. Entonces ahí hay otras decisiones que tomar, hay otras cosas que lamentablemente en esos casos nos llevan a crecer y nos llevan a madurar. Ahí hay un despertar. Por ejemplo, ese, que es un ejemplo muy, muy básico, pero que bueno, que hay que mirarlo con lupa porque tiene mucho que decirnos, ¿no? Otro ejemplo, cuando yo me empeño en hacer algo o en cumplir con un trabajo solamente porque eso me genera el dinero suficiente para satisfacerme. Ese trabajo probablemente se me convierta a mí también en una pesadilla. Se me dificultan las cosas, me salen mal, me empiezo a llevar mal con los compañeros de trabajo, mi jefe no me soporta o yo no soporto a mi jefe, en fin. Pero entonces estoy viviendo una pesadilla por cumplir una expectativa. ¿Desde dónde? Desde la carencia. Porque todo lo que hagamos solo por dinero, ojo, yo no estoy diciendo que el dinero no sea importante, obviamente que nosotros necesitamos dinero para mantenernos, pero hay una diferencia bien grande en trabajar por cumplir una expectativa desde el ego que dedicarme a mi propósito, a lo que le da sentido a mi vida y que el dinero pase a un segundo plano y lo que esté primero sea entregarle a las personas todo lo que yo tengo para dar. Es totalmente diferente. Entonces, cuando esos deseos vienen desde el ego, todo se complica o llegan momentos muy dolorosos, como lo acabo de decir. El propósito es algo más profundo y viene como del alma, ¿sí? Es la contribución que yo le quiero dar al mundo. Es lo que le da sentido a mi vida, no es lo que completa mi vida. Y esa frase es sumamente importante tenerla en cuenta. Nada nos puede completar. Nosotros ya estamos completos. La completud viene con nosotros como seres espirituales. Lo que sucede es que si estamos desde la carencia, nos conectamos con ese otro lado nuestro, que es el lado del ego, y queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Y créanme que esto de las diferencias entre el deseo y el propósito o el sentido de mi vida, hay una gran diferencia porque los deseos del ego son para complacerme a mí. No hay ningún sentido, no hay por ahí el complacer a los demás, el apoyar a los demás. En cambio, cuando tú tienes un propósito que viene de alma, es todo lo contrario. Tú lo que quieres es compartir con los demás todo lo que tienes para dar. El beneficio no es solamente para mí, aunque también se tienen beneficios propios,
cuando tú tienes un propósito de vida bien claro o cuando cuando quieres encontrar ese sentido de vida. Claro que hay beneficios para uno, obviamente. Yo no todo lo hago gratis. Por ejemplo, yo he hecho de este propósito de vida de Ondina una forma de vivir, de cómo sostenerme. Pero eso no ha sido lo que me ha movido a mí, en realidad. Y esto no viene por azar, no fue que yo un día me desperté y dije, ay, ya encontré mi propósito de vida, ya encontré lo que le da sentido a mi vida. No, yo creo que a nadie le ha sucedido así. Hay que pasar por un proceso, muchas veces buscado por uno mismo, cuando todo empieza a perder sentido en la vida, cuando ya no te llenan ciertas cosas, cuando tú empiezas a tomar contacto con esa parte en que ya haces las cosas por hacerlas, muchas veces se llega a depresiones y esa depresión que es una profunda tristeza, que aunque estés haciendo algo que para muchos pueda ser interesante y te digan, wow, pero qué chévere ese trabajo que tú tienes, tú lo haces, pero lo haces con una profunda tristeza que ya ahí se raya en la depresión o se puede estar rayando en una depresión. Claro, eso hay que diagnosticarlo, responsablemente lo digo, pero si muchas veces ocurre eso, ocurre el que, bueno, tú estás haciendo las cosas de manera robótica y no te estás dando cuenta que lo que por dentro te está secando como ser humano, te está secando, no hay amor en eso que estás haciendo y bueno, y tú este, lo sigues haciendo y ni sabes por qué lo estás haciendo, porque es de una manera automática. Entonces, hay muchas personas que se detienen y dicen, no, yo necesito buscar ayuda porque nada de lo que estoy haciendo tiene sentido. Nada de lo que tengo tiene sentido. Las personas que están a mi alrededor, aunque yo sé que me quieren muchísimo y me apoyan en todo, pues las escucho y pareciera que estuviera, no sé, que me entrara por aquí, me saliera por aquí, porque nada me hace sentido de lo que me están diciendo. Eso es un momento de cambio. Y esos momentos, en lugar de, yo sé que son difíciles, son muy difíciles, pero en lugar de tomarlos y victimizarnos, lo que tenemos es que tomarlos como una oportunidad. Estos, aunque a pesar de que es difícil, yo me voy a tomar esto como una oportunidad para cambiar el sentido de mi vida. Y son las personas que buscan un terapeuta, que buscan, no sé, un gurú, un chamán, las cartas, lo que quieran. Yo no me meto en cuál sea la vida. Lo que sí es que creo que la vida te proporciona las personas que te van a ayudar, que te van a apoyar. Cuando la vida quiere que tú le encuentres otro sentido y que vengas y que cumplas a lo que viniste, la vida te pone al frente todos los recursos. Entonces, a mí me encantó esa frase que me salió planificando o estructurando más o menos este live, que es que em, el propósito es lo que le da sentido a mi vida, no es lo que completa mi vida. Ese no es un propósito de vida. No, nada que tú creas que te pueda completar es tu propósito de vida. ¿Por qué? Por una razón muy importante, que es que todo lo que esté fuera de ti es temporal. Entonces, si tú pones el propósito de tu vida en cosas externas, cuando eso se vaya, cambie, se transforme o se muera, que porque eso es lo que sucede con todo lo que está fuera de nosotros, pues tu vida va a perder sentido nuevamente y vas a volver entonces al círculo vicioso, vas de nuevo a la frustración, vas de nuevo a el sinsentido. Entonces, di el ejemplo de la pareja, también hablé de cuando permanecemos en un trabajo solamente por dinero o porque tenemos miedo a la escasez, que eso es estar en contacto con la carencia, obviamente. Pero también hay momentos en que uno puede venir como muy
como muy en línea recta, digámoslo así, ¿no? Mi vida está tranquila, yo estoy trabajando, tengo un buen cargo, estoy ganando buen dinero, todo en mi familia va bien y te ocurre algo, un evento de estos que uno no controla, que cambia completamente todo lo que venías haciendo, que es lo que se llama en el lenguaje de coaching un quiebre. Ocurre un quiebre en tu vida, algo inesperado, algo que ni siquiera por aquí te pasaba que a ti te podía suceder, porque como uno vive como si todo lo tuviese seguro y en esta vida no hay nada seguro, pero nada. Entonces te sorprende un evento como este y allí, entonces en ese quiebre es cuando uno empieza a replantearse todo. Son momentos absolutamente necesarios, pero nosotros nos asustamos. Nos asustamos porque perdemos el control, porque nada de lo que veníamos haciendo lo podemos hacer de la misma forma, porque nada, muchas veces pierde sentido eso que venías haciendo. A mí me pasó, yo eso lo he contado muchas veces y le ha pasado a mucha gente que ha estado en la escuela para la vida, en las consultas, en los talleres que he hecho, en los talleres que yo he hecho, en las formaciones en las que yo he participado también, o sea, en todas mis experiencias de vida, he visto gente, incluso gente en mi propia familia, dentro de mis amistades, por ejemplo, con esto de la muerte de mi amiga que dije al principio, de mi amiga, bueno, de la persona que estuvo conmigo en la formación de la Escuela para la Vida, el quiebre para esa niña de 13 años fue, bueno, le tocó a los 13 años, pero es un quiebre para ella. Probablemente esta experiencia la lleve a ella a cambiar completamente de rumbo a su edad. Probablemente se tendrá que ir para otro país bajo la tutela de otras personas, les va a cambiar, le cambia la vida con esta muerte de su mamá. Y no hay nada que mueva más a alguien que una muerte y un nacimiento. Son las dos cosas que nos mueven profundamente nuestra forma de vivir. A mí particularmente me sucedió que, esto yo lo he contado otras veces, pero yo era una ejecutiva bancaria con un cargo importante en un consorcio, un gran consorcio en Venezuela. Y bueno, yo me enamoré y era un amor bellísimo y era, bueno, yo juraba que tenía la vida bajo mi control. Ya había logrado todas mis metas, yo había comenzado allí como secretaria, ya había llegado al cargo de gerente de personal, tenía de cierta forma, manejaba un poder, porque además había hecho carrera en esa empresa, aparte tenía un novio que era un príncipe, que toda mi familia lo quería, etcétera, etcétera. O sea, quien me veía desde afuera, wow, qué vida, eso es lo que nos han pintado, ¿no? Lo que nos pintaron, el que teníamos que estudiar mucho, que teníamos que lograr todas esas metas, que teníamos que tener la familia, un novio maravilloso, una pareja espectacular para formar la familia. Y resulta que de un viernes a un domingo, en ese trayecto, el viernes él se desapareció. Lo estuvimos buscando por toda Venezuela, bueno, por toda Venezuela no, pero por toda Caracas, que es de donde soy, tanto su mamá, su familia, como la mía, como yo, todo el mundo, porque desapareció el viernes después de yo haberlo visto ese viernes y me despedí de él y chao y buenas noches, etcétera, etcétera. Y el domingo lo encontramos fallecido, lo encontramos muerto, hablando de la muerte. Bueno, eso para mí fue un choque terrible en el momento, una batuqueada de la vida. Yo estuve fuera del área de cobertura durante muchísimo tiempo, muy rudo, un tremendo aprendizaje a través de lágrimas,
porque mi vida cambió a partir de eso, como ustedes no tienen una idea. No solamente en el plano profesional, en el plano personal. Yo antes era insoportable, antes de ese suceso era insoportable. No sé si todavía me quede algo de insoportable, pero creo que la transformación ha sido bien grande, porque ahí perdió sentido la gerente de recursos humanos, perdió sentido el poder que yo creía que tenía, perdió sentido la manera como me relacionaba con la gente, perdió sentido todo. O sea, yo llegué de nuevo a sentarme en mi escritorio y dije, esto ya no es lo que yo quiero. Y allí empieza Ondina como psicoterapeuta. Eso fue el despertar para mí en el decir, ya yo no quiero hacer un trabajo para lograr mis propias metas, para satisfacerme yo, para lograr el aplauso de la gente, para que la gente me quiera o para satisfacer a otros. Eh, yo quiero, yo quiero empezar a trabajar para apoyar a la gente en sus procesos de cambio, en sus procesos, en sus dolores emocionales, a escuchar a la gente, a entregar todo lo que yo vaya aprendiendo. Y ahí comenzó, ahí es cuando les digo que cuando tú dices, yo quiero darle un sentido a mi vida desde de adentro para afuera. Yo quiero encontrar, cuando tú le dices a la vida, yo quiero encontrar ese propósito de vida, no solamente para mí, sino también más para compartirlo con los demás, ahí la vida te empieza a apoyar. Cuando yo decir eso, y ahí empezaron todos los recursos y las personas a llegar. Mire, lo primero fue que por supuesto, después de vivir el duelo, después de un año de ese episodio, primero empecé a hacerme las preguntas importantes. ¿Qué es lo que yo más disfruto? ¿Qué es lo que me da más placer a mí compartir con los demás? Ahí me empezaron a llegar las respuestas, que a mí me encantaba escuchar a la gente. Lo hacía cuando era gerente con las entrevistas de reclutamiento y selección y la gente terminaba contándome toda su vida. Pero yo en ese momento, como estaba desde el ego, yo, ay Dios mío, ya estaba a empezar a echarme el cuento de la vida y resulta que yo estoy apurada porque tengo que concretar esta vacante. Tengo esta vacante que la tengo que llenar mañana para poder ser productiva en mi trabajo, entonces no me interesa lo que tú me estés hablando. Esa era antes. Pero con esa pregunta que yo me hice, yo dije, pero es que de verdad la gente se abre conmigo a hablar, a conversar, a contarme sus dolores. No era su vida, no eran cosas sin importancia, eran sus dolores emocionales, sus tristezas, sus frustraciones, todo. Y me di cuenta de eso después de haber pasado yo por ese tránsito, si no, no me hubiese dado cuenta nunca. Y me hubiese seguido fastidiando que la gente me contara todo eso, porque era un estorbo para mi meta. Así de rudo era la cosa. Me di cuenta de eso, me di cuenta de que la escucha era uno de los dones con los cuales, llámalo como tú quieras llamarlo, la vida, el amor, Dios, el universo me había regalado eso, esa capacidad de escuchar un poco más allá de lo que la gente está diciendo, más allá de las palabras. Claro, eso no fue de la noche a la mañana porque eso fue primero con un cuestionamiento, con mucha terapia, porque pasé por ese año en terapia para poder vivir ese duelo, ese choque tan fuerte, y ahí me fui conociendo, me fui haciendo las preguntas, me fui cuestionando muchas cosas y, y bueno, la terapia contribuyó. También encontré los recursos, encontré ese terapeuta que no era un terapeuta para complacerme a mí en lo que me tenía que decir, ni decirme, oye, pobrecita, por lo que pasaste. No, fue un terapeuta bastante rudo, pero un terapeuta rudo en buen sentido de la palabra, que me decía las cosas como me las tenía que decir,
y como era que yo las necesitaba en el momento, no como yo quería, sino como necesitaba en ese momento. Después empecé a idear un plan estratégico de vida en base a preguntas. Me enteré que existía una herramienta que se llamaba coaching. Empiezo a averiguar y conseguí una formación que en ese momento era extremadamente costosa para mí, pero conversé con la persona, la directora de ese instituto de coaching, que por cierto es argentina, y le comenté con toda la humildad del mundo, y yo creo que antes no lo hubiese hecho porque no había humildad. El ego no tiene humildad realmente. Le dije, oye, yo quiero hacer la formación, pero yo ahorita no tengo los recursos como para pagarte esto. Y ella, y como les digo que la vida te ayuda, te apoya, te llegan los recursos, las negociaciones, la gente perfecta. Ella muy amorosamente me dijo, Ondina, no te preocupes, haz el plan como tú, económico, como tú me puedas pagar. Eh, en- Pon tú las cuotas. De todas maneras, esta formación es bastante larga. Dame la inscripción que tú puedas en este momento y comenzamos a trabajar. Por eso yo ahora hago eso también con las personas que llegan a mí, negocio, les doy oportunidades, trato de poner las cosas más accesibles porque no estoy pensando solamente en mí, estoy pensando en que esa persona que llega a mí necesita algo que yo le puedo dar y que no necesariamente eso lo compensa el dinero. Eso es un propósito de vida, eso es encontrarle sentido a la vida. Y no lo estoy diciendo, es que es la forma en que tengo yo como dejarles a ustedes esto que a veces no lo comprendemos mucho desde mi propia experiencia, pero que repito, también lo he visto con muchas personas que han logrado encontrar ese nuevo sentido a sus vidas y ese propósito en base a lo que quieren entregarle a la gente desde adentro y no nada más desde lo que me satisface esto a mí. Entonces, em, después que llega el coaching, que yo empiezo mi formación, entonces empecé a trabajar con una persona que tenía toda la experiencia del mundo en la parte de psicoterapia, empecé a viajar con él como su asistente, pero aprendí muchísimo de él, él me abrió las puertas a que yo pudiera empezar a trabajar con la gente, todo fue fácil. Todo fue fluido, todo fue súper placentero, todo se me dio. Y esas son las señales de la vida, las señales de ese amor, de lo divino, de Dios, como lo quieran llamar, que te dice por aquí es, pero para el ego todo es complicado. Con el ego todo, ahí hay muchos obstáculos, hay muchas trabas, y es porque nos estamos empeñando en entrar en un camino que es desde el egoísmo, es desde el pensar en mí, bien sea cualquier proyecto de vida que tengas, sea proyecto de pareja, sea proyecto de trabajo, sea proyecto de maternidad incluso, sea proyecto de lo que sea en tu vida. Si lo haces manejando expectativas y queriendo que las cosas te salgan como tú quieres, para beneficio propio, pues ahí uno se lleva todos los tortazos del mundo, torta en la cara, como digo yo, porque no es por ahí, sino que hay que continuar por el camino donde todo es como más tranquilo, como todo es desde la paz, todo es, cuando yo hablo de paz, no es que no te cuesten las cosas, obviamente que a uno le cuestan. A mí me costó dinero y tiempo estudiar la primera formación que hice, que fue la de coaching. Me costó mucho entrar a la escuela de psicodrama. Me costó mucho pagar la escuela de psicodrama, que todo lo que es una formación en la parte psicológica generalmente es muy caro. Eh, mm, Fueron horas de estudio también. Ahí no es sacrificio. eh, Uno no se sacrifica. Tú puedes estar hasta las 3 de la mañana estudiando, pero es un placer hacerlo.
no es una cosa obligada, ni te destruyes, no, que te cuestan las cosas, sí, sí te cuestan, pero hay una gran diferencia en hacerlo como obligado porque hay un desgaste terrible allí, perdón, hay un desgaste terrible, eh, andas de mal humor, las cosas no te salen bien, como decía, es muy tortuoso el camino, se hace muy difícil el camino. También no quiero cerrar sin decirles esto. A veces uno tiene claro el propósito de vida o lo que le da sentido a tu vida, pero no es el momento. A mí también me pasó eso. Yo empecé muy bien, pero llegó un momento de dificultad económica en el que no me estaba yendo bien y tuve que volver a la empresa. Y volví como en 2 oportunidades. Y me vine a Chile y tuve que, bueno, porque migrante, no, aquí yo no era conocida como psicoterapeuta, aunque yo continué igual por remoto, pues, a distancia. Pero yo tenía que trabajar acá y tuve que regresar también a la empresa. Bueno, porque a lo mejor era una pausa en todo lo que ha sido eh, mi propósito o el propósito de vida, no el propósito de vida que tiene Ondina, que tiene este ser para entregarle a los demás. Y bueno, yo hice mis pausas con toda la humildad del mundo. Reconocí que no me estaba yendo bien económicamente y yo tenía necesidades económicas que cubrir. Y responsablemente me fui a la empresa, pero la misma vida me volví a llevar nuevamente a cumplir con lo que hoy hago y creo que seguiré haciendo. Yo no sé cuál será el próximo quiebre en mi vida, no lo sabemos, pero bueno, ya tengo las herramientas suficientes como para saber que es un quiebre, que es un momento de cambio y que lo puedo aprovechar como una oportunidad. Entonces, resumiendo, es distinto cuando estamos desde la expectativa, desde el ego, o cuando de verdad queremos compartir desde dentro todo lo que tenemos y el beneficio es para todos, no es el beneficio para mí nada más. Cuando yo tengo una expectativa o un deseo desde la carencia o desde mis debilidades, allí todo eso se va a transformar en una pesadilla. No vas a encontrar gente que te apoye, se te van a cerrar puertas, va a ser obstáculo tras obstáculo y ahí es cuando uno tiene que aprender a leer la vida. Por otra parte, para leer la vida uno tiene que estar muy despierto, tiene que estar muy atento, no puedes leer la vida. La vida, aunque suene a cliché, la vida es como un libro, pero cómo tú comprendes un libro, cómo puedes digerir lo que te está diciendo el libro si tú estás leyendo y estás pensando en lo que tienes que hacer o en lo que tienes que cocinar o en lo que te puede pasar el año que viene o lo que dejaste de hacer ayer. Es imposible que tú puedas comprender eso. Igual pasa en la vida. ¿Cómo va a leer uno la vida y cómo lo va a comprender si tienes un radio prendido aquí adentro que no te deja darte cuenta de lo que está sucediendo? Por eso, la manera de encontrar ese sentido o ese propósito o ver por dónde va la cosa es salir de uno mismo, es salir de ese empeño de querer complacerse a uno mismo, de buscar el beneficio propio. Cuando uno despierta y ve que los demás tienen necesidades y que tú de pronto puedes apoyar a las demás personas en lo que sea, ¿ok? Porque he encontrado gente que decidió apoyar, por ejemplo, una cosa súper frívola que puede ser el maquillaje y la presencia y la imagen personal, pero que en el fondo es trabajar la autoestima y el merecimiento de las personas. Y eso es un propósito de vida.
no, a lo mejor está súper disfrazada con la cosa de afuera, pero esa persona está súper clara y la tengo, está súper clara en que el propósito de ella no es solamente que las personas se vean bien por fuera, sino es que se comiencen a ver bien por dentro. Eso es un propósito muy lindo. Es como devolverle esa parte de la cual surge la mayoría de nuestros problemas, que es una baja autoestima y el poco merecimiento, bueno, por crianza. Nadie nace con baja autoestima y con poco merecimiento, eso se va aprendiendo en el camino. Entonces, muchas veces llegamos adultos arrastrando esos problemas y fíjense, una persona encontró a través de la imagen personal y del maquillaje y el cuento, comenzar a trabajar con las personas de adentro para afuera, encontrarla, que encuentren su belleza interna para después sentirte linda y hermosa por fuera, te maquilles o no te maquilles, estés bien vestida o no estés bien vestida. Pero eso ya es un gran propósito. Entonces, les reitero que es muy diferente manejar para todo. Recuerden esto para todo. Lo que yo espero que pase mañana, si lo manejo desde la expectativa, va a ser muy frustrante porque no tenemos control sobre lo que pase al día siguiente y hay eventos que van a llegar eh, de pronto y si estamos demasiado metidas en la expectativa, vamos a estar de mal humor, no nos vamos a reír, no vamos a disfrutar nada de lo que hacemos porque, bueno, estamos más pendientes de cumplir nuestra expectativa que de recibir con amor lo que nos está presentando el día. Cuando tenemos esperanza, bueno, yo tengo la esperanza de que mañana pase esto, pero si no sucede, estamos, bueno, igual, lo asumo igual, es como más livianito la parte de la esperanza. Y cuando yo tengo un propósito de vida que le da sentido a lo que hago, pues miren, allí créanme que llegan las cosas fáciles, que uno no se toma las cosas como un sacrificio, a pesar de que tengas que invertir tiempo, dinero, sueño tal vez. Eh, yo me trasnoché mucho estudiando, cuando estaba en la escuela de psicodrama, preparando muchas exposiciones, porque hay que prepararse para ayudar a una persona responsablemente, hay que prepararse. También invertí mucha plata y mucho tiempo, mucho dinero y mucho tiempo. Y fíjense que utilizo la palabra inversión porque es una inversión, no es una pérdida. En terapias, en conocerme a mí misma para poder trabajar mis propios asuntos pendientes y no proyectar sobre la gente irresponsablemente mis propios asuntos. Y todavía continúo, todavía. Para mí no es ningún sacrificio, al contrario, es como, oye, yo quiero aprender más para poder brindarle más oportunidades a la gente que llega a mí. Y eso es propósito, eso es darle sentido. Si nos vamos a la pareja igual, oye, es distinto cuando uno dice, yo quiero aprender a ser pareja. A mí se me había dificultado muchísimo el tema pareja. ¿Pero por qué? Porque yo estaba desde mis debilidades y evidentemente que desde mis carencias, buscando quien viniera a satisfacer mi ego. Cuando yo dije, yo quiero aprender a ser pareja, pues todas las cosas, todo vino súper sencillo. En mi primer matrimonio, solo para cerrarles el tema con esto, en mi primer matrimonio yo quedé arruinada porque fui yo quien hizo todo, absolutamente todo por cumplir con toda esa expectativa que yo tenía de tener el esposo, de casarme en una iglesia, de complacer a mi mamá, de que mi familia quedara con la boca abierta con el matrimonio tan hermoso que estuve un año planificando lo que todo quedara perfecto, pero yo quedé arruinada económicamente e internamente.
Cuando dije yo quiero aprender a ser pareja, mi esposo apareció y él solito me dijo, ¿tú quieres compromiso? Nos íbamos a casar en el registro, sin mucha fiesta y mucha bulla. Cuando lo dijimos, todos sus amigos y sus familiares, no, miren, nosotros no pagamos ni medio, pero ni medio en el matrimonio. Todo fue súper fácil. Nos dieron la cita en el registro en la fecha, pero perfecta. Llegó la gente que nos dieron todo, nos regalaron todo, hasta el cóctel. Y eso me decía a mí, por aquí es. ¿Hasta cuándo? No sé, porque nada en la vida es seguro, pero esa facilidad que nunca había tenido en mi vida me dijo, por aquí es el camino, por aquí va tu aprendizaje y por algo y para algo ustedes se están uniendo. Y fue así, créanme que fue así. Y repito, yo lo hablo desde mi propia experiencia porque es el mejor ejemplo que yo les puedo dar, mi experiencia, pero esto no quiere decir que yo también lo haya vivido junto a otras personas que se han acercado a todo este proyecto en todas sus modalidades, en la escuela, en las consultas, en los talleres, hasta en una conversación trivial con una amiga tomando café una tarde. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos los que me acompañaron hasta aquí. Mamita y Datos, que está por acá, Neuronutrición, mi queridísima Rosa, bellísima, Joe Quijada, Merucha, Magalita, Maru Huerta, Jessica, Verónica Denise, Argelia, perdón, Beatriz, Luisandro Carvajal, Carola, la otra Carolina, Mamá Inclusión, bellísima. Bueno, si se quedaron hasta aquí, gracias por acompañarme hasta acá y también agradecida con todos los que hayan visto este live hasta el final de manera diferida. Bueno, recordándoles que el ofrecimiento para que pidan información acerca de la Escuela para la Vida Consciente, ahora de manera individual, íntimo, encuentros íntimos de 2 horas cada 15 días, de una manera bien cómoda, fluida y placentera para ustedes. Y me despido, bueno, con estos dichos que mejor no podían venir para este live. Recuerden, como viene conviene, flojitos y cooperando, y lo mejor es lo que sucede. Así que un beso, se les quiere y nos vemos entonces en un nuevo encuentro de Hablemos de Relaciones. Saludos y un abrazo para ti también, Joe. Nos vemos muy pronto. Chao.